Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. Yo creo que el señor Feijóo ayer perdió los papeles, pero en realidad, y esto es mi punto de vista personal, particular. Presidenta, yo coincido que efectivamente necesitamos el concurso de todas las administraciones. Desgraciadamente hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de vivienda y que, por cierto, solamente están pendientes de 2 viviendas. Una, un ático en Chamberí y otra, un chalet Moaña con acceso privativo a la playa. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Por supuesto que sí. Pregúntele al señor Feijóo los contratos que daba a su hermana y a sus familiares. Qué curioso, ¿no? Que Óscar López, segundo de Pedro Sánchez, segundo, tercero, ya no sabemos quién es número 2, número 3 aquí, pero vamos, otro que muy posiblemente vaya pa'lante en un futuro, diga y tilde que Alberto Núñez Feijóo es el político más sucio de España. Por unas prácticas y por unas afirmaciones que no distan mucho, son muy parecidas a las que vertió hace unos meses el mismo Pedro Sánchez, y las has visto desde el estrado, acerca de Alberto Núñez Feijóo, pero con una diferencia importante. Lo que decía Pedro Sánchez de Feijóo se reveló fango, y lo que dice Feijóo de Pedro Sánchez a la postre se está revelando verdadero. Y esto es lo grave, pero aún así hablan de que sí, de que el sucio es Núñez Feijóo. Qué curioso este rasgo precisamente, ¿no? Que vamos a analizar en este vídeo de Pedro Sánchez, que tiende a acusar a los demás de aquellas cosas que él hace, de aquellas características que son propias, de aquellos defectos que son criticables precisamente en él. Y este es el rasgo más compatible con el narcisismo que podemos ver en Pedro Sánchez, que repite una y otra vez. Pero ¿cómo funciona este rasgo que le lleva a proyectar a Pedro Sánchez en los demás aquello que simplemente él tiene, hace y convive con ello, pero al final endosárselo a los demás? ¿Qué es lo que le lleva? ¿Qué proceso mental le lleva a hacer esto? ¿Y por qué cuando critica a alguien, una persona narcisista, esto es importantísimo, porque cuando una persona narcisista critica a alguien, esa crítica posiblemente debe despertar, debe desatar, encender todas las alarmas, porque posiblemente lo más probable es que lo que esté diciendo esa persona, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no tengamos prueba de ello todavía, muy probablemente sea algo que él haya hecho o que forme parte de sus características o que forme parte de su entorno, tal como él criticó a las familias de otros políticos, en este caso Núñez Feijóo, sabía que tenía algo criticable en su familia, tal como criticó el hecho de que Isabel Díaz Ayuso vivía en un piso comprado con dinero sacado de actividades presuntamente ilícitas, también sabía que él había vivido en un dinero que había sido pagado presuntamente a través de actividades también ilícitas. Qué curioso esto. Pero ¿qué es lo que lleva a un narcisista a utilizar estos mecanismos? Acompáñame en este vídeo porque lo vamos a analizar todo. Venga. Así es, la proyección es un mecanismo de defensa por el cual una persona atribuye a otros pensamientos, emociones, impulsos, acciones que no puede tolerar en sí mismo. Eso es importante, no puede tolerar en sí mismo. Es decir, suponen un quiebro para su propia moral, para su propia integridad. Y como el cerebro no puede vivir con una contradicción, trata de colgársela a otras personas con el fin de verla reflejada en otros y sobre todo con el fin de sentirse de alguna manera aliviado, aliviada, por el hecho de estar criticándolo en los demás, ¿no? Es una forma de autoengaño, a través del cual
el narcisista se sumerge en su propio delirio, evitando ver aquello que está haciendo y simplemente poniendo el foco en aquello que hacen los demás. Pero lo curioso es que el narcisista, como tiene una característica importante normalmente asociada, que es la dificultad de empatizar con los demás, de ver a los demás por lo que son, sino que los ve por lo que ellos reflejan de sus propias cualidades, tiene la tendencia a buscar en los demás todo aquello que tiene o posee o hace el narcisista. Es decir, que el narcisista es prácticamente incapaz de considerar a los demás como personas ajenas a sí, personas independientes, personas con características diferentes, sino que considera a los demás como una extensión de sí mismo, es decir, una extensión de todas aquellas cualidades buenas o malas que tiene el narcisista. Por eso el narcisista tiene tendencia a ver y reflejar y señalar en los demás aquellas cualidades que cree tener la misma persona, al igual que tiene tendencia a ver y señalar aquellos defectos que él tiene. ¿Por qué? Porque es incapaz de ver otras cosas que no son sus propias características. Todo gira alrededor de sí mismo. Él es el epicentro de su universo y más allá de él, consigo mismo, como se suele decir, yo, conmigo, mí, mío, ¿no? Él utiliza todos estos palabreos para hacer pivotear el mundo alrededor de su persona. Y más allá de su persona, no es capaz de ver y reconocer otra cosa que sea diferente. Todo lo compara y lo coteja de acuerdo con un único patrón, un único molde que es sí mismo. Por tanto, sus cualidades son las cualidades que ven los demás y sus defectos son los defectos que ven los demás. O dicho al contrario, ve en los demás solo los defectos que él tiene y ve en los demás solo las cualidades que él mismo tiene. Por tanto, tiene mayor predisposición a poner el foco y buscar selectivamente todas aquellos defectos, ¿no? Aquellas conductas, ¿no? Que son deleznables en sí mismo, pero en los demás. Bien, ¿y por qué lo hace? Hay 5 causas que le llevan precisamente a realizar esta acción. Primero, protegen su falso yo. ¿Qué significa? Que el narcisista necesita verse a sí mismo como grandioso, bueno, superior o víctima. Cualquier emoción que contradiga esa imagen, como envidia, odio, culpa, debilidad o inseguridad, debe ser expulsada psíquicamente. En vez de pensar, estoy celoso, ellos dirán, ella o él está celoso de mí, es envidioso de mí, ¿no? Por tanto, fíjate cómo este mecanismo de proyección funciona. Otra causa es para, digamos, evitar la vergüenza. Es decir, la vergüenza para un narcisista es devastadora, no puede convivir con la contradicción, la vergüenza, la culpa. Por tanto, trata de eliminarla al máximo. En lugar de enfrentarla y asumirla, proyectan en los demás todo aquello que le causa vergüenza. Por tanto, una frase, por ejemplo, ¿no? Si son confrontados por mentir, pueden decir, no, 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 tú estás delirando, siempre ves cosas que no están. Cuando son ellos lo que están tratando de sacar fuera todo aquello con lo que no pueden convivir. Tratan además, y esta es la tercera causa, de controlar el relato y al otro, al proyectar, digamos, se colocan a la defensiva, dan un paso adelante, se anticipan y atacan para no ser atacados, ¿no? Por tanto, hacen dudar al otro de sí mismo y desplazan a la conversación poniendo al otro como centro de la negatividad porque ellos solo pueden estar en el centro para algo bueno. Por tanto, por ejemplo, te acusan de egoísta, tú te justificas, pero el foco ya no está en su comportamiento, sino en el tuyo. Han realizado este mecanismo que yo he hablado en muchas ocasiones de Darbo, ¿no? De invertir los roles, ¿no? Y hacerse pasar de ellos que son los, digamos, los malos, ¿no? En las víctimas, ¿no? El cuarto motivo es porque desvían la responsabilidad, proyectan la culpa o la mala intención en el otro y esto les permite evitar confrontar sus propios actos, ¿no? Por ejemplo, yo reaccioné así porque tú me provocaste, ¿no? La agresión se convierte en autodefensa y la víctima queda como culpable. Este darbo, digamos, inversión de, digamos, de roles. Y la quinta causa, más que causa, es más que un por qué, es un para qué lo hacen,
es para descolocar o desestabilizar a la otra persona. Es una forma de gaslighting, de luz de gas, ¿no? Hace creer a una persona que lo que siente o piensa o recuerda está mal, ¿no? Si confrontas, por ejemplo, una infidelidad con una persona narcisista, ella puede decir, tú eres la persona desconfiada, tú estás loca, siempre haces lo mismo, ¿no? Bueno, este es un poquito digamos, el sistema, cómo funciona psíquicamente. Lo hemos visto en esas imágenes iniciales, ¿no? Cómo Pedro Sánchez trata de constantemente acusar a los demás, incluso cuando los acusa de algo que nosotros no conocemos de Pedro Sánchez. Debemos plantearnos, ojo, ¿saldrá a la luz en un futuro? ¿Lo está haciendo para anticiparse a un movimiento que va a venir, donde puede verse, digamos, señalado precisamente por esta razón? Básicamente la proyección se convierte en un mecanismo un mecanismo psicológico a través del cual el narcisista trata de expulsar lo que no puede tolerar en sí mismo. Y es por esta razón, por ejemplo, que Pedro Sánchez, esto explica precisamente por qué Pedro Sánchez quiere abolir la prostitución, porque él ha vivido de ella, y como ha vivido de ella, esto supone una contradicción importante con la que no puede sobrellevar, con la que no puede convivir internamente, necesita expulsarla, necesita proyectarla fuera, acusar a otros para legitimarse, ¿no? Como el adalid, ¿no? De la resolución de ese conflicto, que en el fondo es un conflicto interior porque proviene de una contradicción interna de haber vivido y haberse beneficiado precisamente de aquello que él sabe que moralmente es deleznable, por lo que le pueden incluso señalar, y como le pueden señalar, se anticipa tratando de luchar en contra de ello. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que aquí todos los nudos, como se dice en mi tierra, han llegado al peine, ¿no? Es decir, que por mucho que lo haya intentado, lo único que ha hecho Pedro Sánchez con este movimiento, como ya se le reconoce por narcisista, ha sido delatarse a sí mismo. Y esto es lo que ha permitido precisamente a Alberto Núñez Feijóo pasar al contraataque. Un contraataque que vuelve a posicionar esa contradicción dentro de Pedro Sánchez, y esa contradicción, te puedo garantizar, está consumiendo por dentro Pedro Sánchez. Todas esas contradicciones que le son devueltas al narcisista, con la que no puede vivir, le consumen por dentro. Y eso podría ser precisamente el motivo de esa degradación, de ese deterioro físico que estamos viendo en Pedro Sánchez, fruto de la frustración precisamente de sacar de sí una cantidad de contradicciones que no está siendo capaz de sacar, porque en el momento en el que la expulsa le suelen venir dadas de vuelta, porque hay cantidad de hemeroteca y cantidad de datos de contraste que le devuelven al punto de partida. El punto de partida de un narcisista, así como el punto de llegada, puesto que él está siempre en el epicentro, será el mismo. Así es, queda explicado este mecanismo, este rasgo típicamente narcisista. Lo habías visto en Pedro Sánchez, conocías cómo funciona, conoces a personas a las que le pasa lo mismo a tu alrededor. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.